En el vasto campo de la ciencia, la mística y la espiritualidad, pocos nombres resuenan con la profundidad y el misterio como el de Jacobo Grinberg. Su vida y obra fueron un viaje fascinante hacia los rincones más ocultos de la mente humana, donde la ciencia y lo inexplicable se encuentran. Pero, más allá de su contribución al estudio de la percepción, Grinberg fue un pionero en integrar elementos de las antiguas tradiciones espirituales, especialmente aquellas relacionadas con la Cábala, en sus investigaciones científicas. Su trabajo desafió las creencias establecidas sobre la mística judía y abrió nuevas puertas hacia el entendimiento de fenómenos que hasta entonces se consideraban fuera del alcance de la ciencia. La Cábala, esa antigua tradición mística de origen judío, ha sido durante siglos considerada un conocimiento esotérico reservado para unos pocos elegidos, principalmente dentro de las comunidades judías. Se pensaba que solo los grandes rabinos y sabios de Israel eran los que podían acceder a sus secretos. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que las enseñanzas de la Cábala, en sus diversas formas, no solo estaban contenidas en los textos sagrados y las comunidades judías, sino que también se manifestaban en prácticas místicas en lugares muy alejados de estas comunidades tradicionales. Fue Jacobo Grinberg, un científico mexicano de origen judío, quien, con una mente curiosa y un enfoque riguroso, demostró que la Cábala no estaba confinada a Israel, ni era un saber exclusivo de los rabinos. A través de sus investigaciones, Grinberg descubrió que prácticas profundamente místicas, como la adhesión del Libur y el Dibuk, se estaban llevando a cabo en comunidades no judías, en lugares tan distantes como las montañas de México y otras regiones de América Latina. Estas prácticas, que en la tradición judía se relacionan con fenómenos espirituales complejos, involucraban la influencia y la posesión de espíritus, y hasta entonces se pensaba que solo se daban en contextos específicos dentro del judaísmo. El Libur y el Dibuk son conceptos profundamente arraigados en la mística de la Cábala. El Libur, en términos sencillos, se refiere a la adhesión de un alma a una persona viva, un fenómeno espiritual en el que un espíritu se une a un ser humano para ayudarle en su misión o propósito, o en algunos casos, para guiarle en su desarrollo espiritual. Por otro lado, el Dibuk es el fenómeno contrario, la posesión de un ser humano por un espíritu, generalmente con connotaciones más oscuras, donde el espíritu se adhiere al cuerpo de una persona con el propósito de tomar control de su voluntad. A lo largo de su vida, Grinberg se dedicó a estudiar fenómenos como la percepción expandida, las experiencias extracorpóreas y los estados alterados de conciencia, utilizando métodos científicos rigurosos. Pero fue su incursión en el mundo de la mística judía la que lo llevaría a descubrimientos sorprendentes. En su investigación, Grinberg se encontró con una realidad fascinante, fenómenos espirituales y místicos que se creían exclusivos de las comunidades judías y de las tradiciones esotéricas del Medio Oriente, estaban siendo experimentados también en comunidades indígenas de México y otros lugares de América Latina, donde la influencia del judaísmo era prácticamente inexistente. A través de los relatos de chamanes y curanderos, y tras años de observación y entrevistas, Grinberg empezó a construir una teoría revolucionaria. La conexión entre los fenómenos místicos observados en América Latina y las prácticas de la Cábala no era una casualidad, sino una manifestación universal de ciertos aspectos de la psique humana. Este descubrimiento era más que una simple coincidencia, se trataba de una conexión profunda entre las tradiciones espirituales de diferentes culturas, que compartían un mismo principio fundamental, el acceso a dimensiones de conciencia superiores. Grinberg argumentaba que, aunque las tradiciones y los contextos culturales eran diferentes, los mecanismos a través de los cuales las personas experimentaban estos fenómenos espirituales eran sorprendentemente similares. En las comunidades indígenas de México, por ejemplo, los chamanes y los curanderos hablaban de las mismas experiencias de posesión y de la conexión con seres espirituales que los cabalistas describían en sus textos místicos. Los chamanes hablaban del Dibur como una forma de conexión con los espíritus, una adhesión que les permitía recibir sabiduría y guía de otras dimensiones. Similarmente, los relatos sobre el Dibuk en las tradiciones cabalísticas encontraron ecos en las historias de posesión y control espiritual que los curanderos indígenas relataban.
Este descubrimiento de Grimberg no solo cambió la forma en que entendemos la mística judía, sino que también desafió las fronteras de lo que entendemos como espiritualidad, mostrando que fenómenos tan complejos y profundos como la posesión espiritual no eran exclusivos de una cultura o una religión, sino que formaban parte de una experiencia humana universal. En su afán por desentrañar las conexiones entre las diferentes tradiciones espirituales, Grimberg también comenzó a explorar cómo los estados alterados de conciencia podían ser inducidos, no solo a través de prácticas religiosas formales, sino también mediante técnicas de meditación, ayuno, música y danza. Estas experiencias, que en la tradición judía se describían como momentos de conexión directa con lo divino, eran descritas de manera similar por los chamanes de las culturas indígenas, quienes utilizaban rituales y plantas sagradas para acceder a dimensiones espirituales. Lo que Jacobo Grimberg descubrió, al integrar la Cábala con las prácticas chamánicas, fue un modelo de conciencia más amplio, que abarcaba tanto lo místico como lo científico. Para él, la mente humana no estaba limitada por las creencias religiosas o por las tradiciones culturales, sino que tenía el potencial de acceder a realidades más allá de nuestra percepción ordinaria, una visión profundamente conectada con la idea de que las leyes del universo y la espiritualidad son universales. La influencia de Grimberg en el campo de la investigación sobre la conciencia es difícil de medir en su totalidad, pero sus hallazgos sentaron las bases para una nueva forma de entender la espiritualidad. Sus investigaciones propusieron que, en lugar de ver la mística como algo aislado o exclusivo de ciertas religiones, deberíamos reconocer que los fenómenos espirituales son parte de una experiencia humana común. Ya no era necesario buscar respuestas solo dentro de los confines de una religión o tradición específica, las respuestas estaban más allá de las fronteras culturales y espirituales. Grimberg también investigó cómo estas experiencias místicas se relacionaban con el bienestar físico y psicológico de las personas. En sus estudios, encontró que aquellos que practicaban estos rituales de conexión espiritual, ya fuera a través de la Cábala, el chamanismo o incluso otras tradiciones místicas, experimentaban una sensación de paz interior y de claridad mental. Estos estados alterados de conciencia, lejos de ser peligrosos o perturbadores, eran, según Grimberg, un medio para acceder a un nivel más profundo de comprensión de uno mismo y del universo. A medida que sus investigaciones avanzaban, Grimberg comenzó a vincular los efectos de estos estados de conciencia con lo que algunos llaman campos de energía o campos cuánticos, conceptos que se alinean con las teorías modernas de la física cuántica. Aunque en su momento las conexiones entre la física cuántica y la espiritualidad podían parecer distantes, Grimberg logró establecer puentes entre las antiguas enseñanzas espirituales de la Cábala y los descubrimientos científicos más avanzados. Para él, no existían barreras entre la ciencia y la mística, ya que ambas buscaban la misma verdad, el entendimiento profundo de la realidad y de nuestra conexión con el universo. En la tradición de la Cábala, se habla de la existencia de diferentes dimensiones o planos de realidad, y de cómo los seres humanos pueden acceder a estos planos a través de la meditación y la conexión espiritual. Grimberg, al integrar estos conceptos con sus investigaciones científicas, sugirió que la percepción humana era capaz de trascender las limitaciones físicas y acceder a estos otros niveles de conciencia. Este concepto, aunque radical en su época, fue un avance significativo en la comprensión de la relación entre mente, cuerpo y el universo. Con el tiempo, Grimberg se convirtió en un referente no solo en el estudio de la percepción y los estados alterados de conciencia, sino también en la integración de la mística y la ciencia. Sus descubrimientos desafiaron las normas convencionales, y su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender la relación entre el mundo espiritual y el físico. A través de su investigación, Jacobo Grimberg nos dejó un legado invaluable. La idea de que la búsqueda del conocimiento y la verdad no debe limitarse a una tradición o una disciplina específica, sino que debe ser un esfuerzo global, que integre lo mejor de todas las culturas, religiones y ciencias. Hoy, cuando hablamos de la Cábala, la espiritualidad y las prácticas místicas, podemos ver que el trabajo de Grimberg abrió un camino hacia una comprensión más profunda de la conciencia humana, una que reconoce que lo místico, lo científico y lo espiritual están profundamente conectados. Y al igual que Grimberg, podemos seguir buscando
explorando y descubriendo las infinitas posibilidades que el universo tiene para ofrecernos, sabiendo que la respuesta siempre está más cerca de lo que pensamos. Con cada paso, con cada revelación, el trabajo de Jacobo Greenberg sigue iluminando el camino para aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente, más allá de lo tangible. En su memoria, nos queda la enseñanza de que el conocimiento verdadero no tiene fronteras, y que la ciencia y la espiritualidad pueden, y deben, caminar juntas hacia la comprensión más profunda de la realidad. La Cábala, con su misticismo antiguo, y las ciencias modernas, con sus descubrimientos revolucionarios, nos ofrecen una visión más rica, más compleja y más conectada del universo, y del lugar que todos ocupamos en él. Al final, el legado de Jacobo Greenberg no es solo un conjunto de descubrimientos científicos, sino una invitación a expandir nuestra percepción, a abrir nuestras mentes y corazones a las posibilidades infinitas de la conciencia humana. Como él mismo descubrió, el universo está lleno de secretos, y nuestra tarea es aprender a ver más allá de lo que conocemos, a conectar con lo divino, lo cósmico, y con las verdades universales que nos unen a todos. Y en este proceso, la Cábala y otras tradiciones espirituales siguen siendo faros de luz, que nos guían a través de los misterios más profundos de la existencia. La vida y obra de Jacobo Greenberg no solo nos invitan a explorar los límites de la percepción humana, sino que también nos desafían a cuestionar nuestras creencias más profundas sobre la realidad, la espiritualidad y el conocimiento. Al integrar la Cábala en su investigación científica, Greenberg nos mostró que no hay una división tajante entre lo místico y lo científico, entre lo esotérico y lo racional. Todo está interconectado, y nuestras percepciones, pensamientos y emociones tienen el poder de influir en nuestra experiencia del mundo, en cómo nos conectamos con lo divino, y cómo percibimos las realidades más allá de lo físico. Las enseñanzas de la Cábala, que durante siglos fueron consideradas un conocimiento oculto y reservado solo para los iniciados, adquirieron una nueva dimensión bajo el lente científico de Greenberg. Su enfoque no fue simplemente buscar pruebas de la existencia de fenómenos espirituales, sino comprender cómo estos fenómenos podrían ser entendidos y explicados desde una perspectiva científica. En su búsqueda, Greenberg no solo encontró respuestas a preguntas sobre la naturaleza de la realidad, sino también nuevas preguntas, más profundas y misteriosas. Uno de los descubrimientos más fascinantes de Greenberg fue cómo las prácticas místicas de la Cábala, como la meditación profunda y la conexión con los mundos espirituales, podían ser reproducidas y observadas científicamente. A través de su trabajo con chamanes y sanadores, tanto en México como en otras partes de América Latina, Greenberg fue testigo de cómo las personas podían acceder a estados alterados de conciencia, experimentar visiones y recibir guías espirituales, de manera similar a lo que los cabalistas describen en sus textos. Este paralelismo entre las prácticas chamánicas y las enseñanzas cabalísticas no solo fue revelador, sino que abrió nuevas avenidas de investigación para la comprensión de los estados de conciencia y la espiritualidad humana. Greenberg observó que las personas que experimentaban estos fenómenos místicos mostraban una clara conexión con un nivel de conciencia superior, un estado que trascendía las limitaciones del cuerpo físico y el tiempo. Este tipo de experiencias, que en la tradición cabalística se vinculan con el acceso a niveles espirituales más elevados, eran similares a las experiencias de posesión y mediación espiritual descritas por los chamanes en sus ritos. La diferencia, según Greenberg, no estaba en el fenómeno en sí, sino en cómo las diferentes culturas interpretaban y usaban estos estados de conciencia. Greenberg llegó a una conclusión sorprendente: los estados alterados de conciencia, ya sea en la Cábala, el chamanismo o en otras tradiciones espirituales, no son fenómenos aislados, sino parte de la capacidad inherente del ser humano para acceder a dimensiones más profundas de la realidad. La mente humana, según él, tiene el potencial de trascender las limitaciones de la percepción ordinaria y conectar con el universo en formas que van más allá de nuestra comprensión convencional. Estos estados, lejos de ser algo extraño o anómalo, son manifestaciones de nuestra capacidad innata para percibir la realidad en niveles más profundos. En este sentido, el trabajo de Greenberg no solo contribuyó al campo de la ciencia,
sino que también nos ofreció una nueva forma de ver la espiritualidad. Lejos de ser un conocimiento oculto o inaccesible, la espiritualidad, a través de los estados alterados de conciencia, se mostró como una experiencia humana universal, un proceso en el que todos podemos participar, independientemente de nuestras creencias o tradiciones culturales. Este enfoque integrador y abierto dejó un legado de investigación que sigue vivo en muchos estudios contemporáneos sobre la conciencia. Pero el trabajo de Jacobo Grinberg no terminó solo con sus descubrimientos sobre la Cábala y el chamanismo. A medida que sus investigaciones avanzaban, también exploró otros aspectos de la percepción humana, como los fenómenos paranormales, las experiencias extracorpóreas y la percepción extrasensorial. Cada uno de estos fenómenos, a pesar de parecer desconectados, en realidad formaban parte de un espectro más amplio de la conciencia humana. Para Grinberg, no había fenómenos paranormales, solo manifestaciones de la conciencia que aún no entendemos completamente. A través de sus experimentos y observaciones, Grinberg llegó a la conclusión de que nuestra percepción del mundo no es un reflejo exacto de la realidad, sino una construcción mental que puede ser alterada y expandida. Así como la Cábala enseña que la realidad está compuesta por múltiples capas o dimensiones, Grinberg sugirió que la conciencia humana tiene la capacidad de percibir estas dimensiones, siempre y cuando estemos dispuestos a trascender las limitaciones de nuestros sentidos físicos. Uno de los aspectos más intrigantes de su trabajo fue la integración de la ciencia y la espiritualidad, algo que en su época parecía completamente incompatible para muchos. Grinberg no solo buscaba probar la existencia de los fenómenos espirituales, sino que también trataba de entender cómo estos fenómenos podían ser explicados en términos científicos, especialmente a través de la física cuántica y los modelos de conciencia avanzada. En su visión, la ciencia no era un obstáculo para la espiritualidad, sino una herramienta para comprenderla más profundamente. De hecho, las teorías cuánticas, con su visión de una realidad no local y no lineal, se alineaban sorprendentemente bien con las enseñanzas místicas de la Cábala, que describen la existencia de múltiples dimensiones y la interconexión de todas las cosas. Grinberg, al integrar estos dos campos aparentemente dispares, nos mostró que, en última instancia, la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino complementarias. Ambas buscan entender la misma verdad, la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. A través de su investigación, Grinberg nos enseñó que la percepción humana es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Nos mostró que la espiritualidad no es algo que pertenece exclusivamente a una religión o a un grupo de personas, sino que es una experiencia humana universal. Nos invitó a explorar las fronteras de la conciencia, a abrirnos a la posibilidad de que existen dimensiones de la realidad que aún no comprendemos, pero que están a nuestro alcance si estamos dispuestos a mirar más allá de lo ordinario. Y lo más importante, Grinberg nos dejó el mensaje de que la búsqueda de la verdad, de la conexión espiritual y del conocimiento no debe ser limitada por las fronteras de la tradición, la cultura o la ciencia. La verdad es una, y está esperando ser descubierta por todos, sin importar nuestra formación o creencias. Como él mismo demostró, el conocimiento verdadero no tiene límites, y la humanidad tiene el poder de trascender sus limitaciones para acceder a una comprensión más profunda de la realidad. Hoy, el legado de Jacobo Grinberg sigue vivo en el campo de la investigación sobre la conciencia, y sus descubrimientos siguen inspirando a aquellos que buscan entender la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Al integrar la Cábala, el chamanismo y las ciencias modernas, Grinberg nos mostró que los límites de la percepción humana son mucho más amplios de lo que imaginamos. Nos invitó a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y a explorar los misterios del universo con la mente abierta, sin prejuicios y sin miedo. Y en su recuerdo, seguimos buscando, explorando y descubriendo. Porque, como él nos enseñó, el conocimiento es infinito, y la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina. Ya sea a través de la ciencia, la espiritualidad o la mística, todos estamos conectados por el mismo deseo de comprender el universo y nuestro lugar en él. Y como Grinberg demostró, las respuestas están al alcance de todos los que estén dispuestos a ir más allá de lo visible,
a cruzar las fronteras de la percepción y a adentrarse en los misterios más profundos de la existencia. Así, la obra de Jacobo Grinberg permanece como un faro de luz en el mundo de la ciencia y la espiritualidad. Nos enseñó que la búsqueda del conocimiento no tiene fin, que las respuestas están esperando ser descubiertas, y que la conexión entre lo físico y lo espiritual es más profunda de lo que jamás imaginamos. Con su legado, Grinberg nos invita a seguir explorando, a seguir buscando, y a seguir creyendo que el universo tiene más respuestas para ofrecer de las que podemos entender, pero que, sin duda, nos están esperando en cada rincón de la conciencia humana. La figura de Jacobo Grinberg, su legado y su trabajo, nos recuerda que las fronteras entre lo espiritual y lo científico son mucho más difusas de lo que solemos pensar. A través de sus investigaciones, Grinberg rompió barreras y desafió visiones preestablecidas, invitándonos a mirar el mundo con una perspectiva más abierta y profunda. Nos mostró que el universo no es un lugar limitado a las leyes físicas que conocemos, sino un vasto campo de posibilidades aún por explorar. Y que la búsqueda de estas respuestas no debe estar restringida por nuestra visión tradicional, sino que debe involucrar una apertura a lo desconocido, a lo misterioso, a lo trascendental. Grinberg nos enseñó a mirar más allá de lo evidente. Nos enseñó que la realidad, tal como la percibimos, es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. La mente humana tiene la capacidad de percibir dimensiones más allá de la lógica convencional, y las antiguas enseñanzas místicas, como la Cábala, contienen claves que pueden ayudarnos a entender mejor nuestra conexión con el universo. Pero para ello, necesitamos estar dispuestos a desafiar nuestras creencias, a ir más allá de lo que nos han dicho, y a explorar los misterios que esperan ser descubiertos. A medida que avanzamos en la comprensión de la conciencia y la percepción, el trabajo de Jacobo Grinberg sigue siendo relevante. Sus descubrimientos, aunque en algunos casos todavía poco comprendidos, abren puertas a nuevas formas de investigación, de cuestionamiento y de descubrimiento. Hoy en día, muchas de las preguntas que él planteó siguen vigentes en los campos de la neurociencia, la psicología, la física cuántica y la espiritualidad. Su visión integradora, que no divide la ciencia y la espiritualidad, sigue inspirando a nuevos investigadores a explorar la conexión entre lo físico y lo metafísico. Si algo nos enseñó Jacobo Grinberg, es que no debemos temer a lo desconocido. Al contrario, debemos abrazarlo. La realidad que conocemos es solo una capa superficial de una existencia mucho más profunda y compleja. Al aprender de las tradiciones místicas, como la Cábala, y al integrar estos conocimientos con los avances científicos, podemos llegar a una comprensión más completa de nuestra existencia y de nuestra conexión con el cosmos. El trabajo de Grinberg es, en última instancia, un llamado a la exploración, al entendimiento y a la expansión de la conciencia. Nos desafía a cuestionar nuestras limitaciones, a explorar nuevas posibilidades y a abrir nuestras mentes a las realidades más allá de lo físico. A medida que la ciencia avanza y la espiritualidad se redefine en el mundo contemporáneo, seguimos encontrando resonancia en las ideas que Grinberg dejó atrás. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad no tiene fronteras. Ya sea en la ciencia, la espiritualidad o en la combinación de ambas, hay un vasto territorio por explorar, lleno de misterios y respuestas esperando ser descubiertas. Y, como Grinberg demostró, todos tenemos la capacidad de acceder a ese conocimiento, de expandir nuestra conciencia y de comprender la profunda interconexión entre todos los aspectos de la realidad. En su vida, Jacobo Grinberg fue un puente entre mundos aparentemente separados, el mundo de la ciencia y el de lo místico, el mundo tangible y el intangible. Hoy, su legado sigue vivo, no solo a través de sus escritos y estudios, sino en la forma en que nos invita a repensar lo que es posible. Nos anima a no ver la espiritualidad como un camino separado de la ciencia, sino como una parte integral de nuestra experiencia humana, una dimensión más de nuestra existencia que, al ser comprendida, puede ayudarnos a alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del cosmos. Así, el mensaje de Grinberg perdura, el conocimiento es infinito, y la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina. No importa cuántas respuestas encontremos,
siempre hay más por descubrir, más por aprender. Y en este viaje, la ciencia y la espiritualidad se entrelazan, nos guían y nos invitan a seguir explorando los misterios que nos rodean. Porque, al final, como él mismo demostró, el universo tiene mucho más para ofrecernos de lo que podemos imaginar. A través de su visión, Grinberg nos dejó una invitación abierta a todos. Explorar los límites de la conciencia humana, conectar con las enseñanzas más profundas y trascendentales, y ser valientes al desafiar las fronteras de lo conocido. Nos enseñó que no hay un solo camino hacia el conocimiento, sino que el entendimiento de la realidad está en todas partes, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Hoy, mientras seguimos buscando las respuestas a las grandes preguntas de la vida, el legado de Jacobo Grinberg nos recuerda que la verdad no está en un solo lugar, sino en todas partes. Está en las estrellas, en el misterio de la conciencia, en las antiguas enseñanzas de la Cábala y en las investigaciones científicas más avanzadas. Y como Grinberg nos mostró, todas estas formas de conocimiento son caminos hacia una comprensión más profunda de la realidad, una realidad que está llena de posibilidades infinitas, esperando ser explorada. En definitiva, Jacobo Grinberg nos legó más que una serie de descubrimientos científicos. Nos dejó una visión más amplia de lo que significa ser humano, de lo que significa estar conectado con el universo y con lo divino. Nos invitó a expandir nuestra conciencia, a buscar más allá de lo que conocemos, y a integrar la ciencia y la espiritualidad en un todo armonioso. Y, en su memoria, seguimos buscando respuestas, explorando los misterios del cosmos, y sabiendo que, como él demostró, el universo siempre tiene algo más que enseñarnos, algo más que descubrir. Así que, al cerrar este ciclo de exploración, recordemos siempre que la búsqueda de la verdad no tiene fin. Y que, como Jacobo Grinberg nos mostró, el camino hacia el conocimiento es tan vasto y profundo como el mismo universo. Con cada paso que damos, con cada nueva revelación, estamos más cerca de comprender el misterio de la vida, el misterio del universo y el misterio de nuestra propia existencia. Y eso, sin duda, es solo el principio de un viaje sin fin.